Hoy quiero hablarte de algo que no te va a gustar. Algo que probablemente te incomode tanto que desees cerrar este vídeo ahora mismo. Pero no lo hagas. Porque si sientes esa incomodidad, es que estoy tocando una verdad que llevas demasiado tiempo esquivando. Una verdad que Friedrich Nietzsche entendió mejor que nadie. Una verdad que te va a doler, pero que puede liberarte si estás dispuesto a escucharla. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado, débil, incapaz de enfrentarte al mundo? ¿Cuántas veces te has refugiado en excusas, culpando al destino, a las circunstancias, a los demás? ¿Sabes lo que Nietzsche diría de eso? Que esa debilidad no solo te consume, sino que es una enfermedad que contamina todo a su alrededor. Y aquí viene lo peor. No solo estás atrapado, también formas parte de un sistema que glorifica esa debilidad, que la protege, que la alimenta. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir así. Es más fácil no luchar. Es más fácil ser uno más en el rebaño. Pero Nietzsche no estaba aquí para hacerte sentir cómodo. No estaba aquí para acariciarte la espalda y decirte que todo estará bien. Namverel odiaba a las personas débiles, y no porque fueran malas, sino porque representan todo lo que está mal en el mundo. Y cuando hablo de debilidad, no me refiero a la falta de fuerza física, sino a algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Hablo de una debilidad de espíritu, de una falta de voluntad para enfrentarte a la realidad y crear tu propio destino. Déjame preguntarte algo. ¿Qué haces cuando algo no sale como esperabas? ¿Te lamentas? ¿Te quedas quieto esperando a que alguien venga a rescatarte? Nietzsche diría que ese es el mayor crimen contra la vida misma. Porque para él, la vida es un campo de batalla. Un escenario donde solo sobreviven los que tienen el coraje de levantarse y luchar una y otra vez. Y aquí está la paradoja. La sociedad en la que vivimos odia a los fuertes, a los que se rebelan, a los que se niegan a seguir el guión establecido. ¿Te suena familiar? Imagina esto. Una persona cae, fracasa, sufre. ¿Qué hace el mundo? Le dice que está bien ser débil, que está bien rendirse, que es culpa del sistema, del destino, de cualquier cosa menos de él mismo. Pero Nietzsche no creía en eso. Él creía en el Übermensch, el superhombre, una figura que se eleva por encima de la mediocridad, que no necesita excusas ni consuelo. Alguien que toma todo lo que la vida lanza contra él y lo transforma en poder. Y ahora, seguramente estás pensando, ¿pero por qué tanto odio hacia los débiles? ¿Qué tiene de malo ayudar a quienes lo necesitan? La respuesta es brutalmente simple. Porque según Nietzsche, al proteger y glorificar la debilidad, estás perpetuando un ciclo de mediocridad. Estás creando un mundo donde el progreso se detiene, donde la excelencia es vista como una amenaza y no como una aspiración. Estás alimentando un rebaño que nunca se cuestiona nada, que nunca desafía nada, que nunca crea nada. Pero aquí está la parte que más duele. Nietzsche no te odiaría por ser débil. Te odiaría por quedarte en ese estado, por aceptar la mediocridad como si fuera un destino inevitable. Porque según él, todos llevamos dentro de nosotros el potencial para ser algo más, algo mejor. Pero la mayoría elige no verlo. La mayoría prefiere quedarse cómoda, segura, protegida por un mundo que les dice que no tienen que cambiar, que no tienen que esforzarse, que está bien ser uno más. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Nietzsche tenía razón. Mírate, míranos. Vivimos en un mundo donde la debilidad no solo se tolera, sino que se celebra, donde el victimismo es una moneda de cambio, donde el esfuerzo se ridiculiza, donde el fracaso se ve como un final y no como un comienzo. Nietzsche lo llamaba la moral de los esclavos. Una mentalidad que glorifica la sumisión, que idolatra el sufrimiento, que desprecia la grandeza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué?
La mayoría de las personas odian a quienes se atreven a destacar, a quienes no piden permiso para ser grandes. Es porque esas personas son un recordatorio constante de lo que podrían ser, pero eligieron no ser. Es porque la luz de los fuertes expone la sombra de los débiles, y esa sombra es insoportable de mirar. Nietzsche lo sabía, y por eso no tenía piedad, porque según él, la compasión no ayuda al débil, lo encadena aún más. Ahora dime, ¿quién eres tú? ¿Eres el que se queja, el que espera, el que sigue al rebaño? ¿O eres el que lucha, el que crea, el que se levanta una y otra vez? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Nadie vendrá a salvarte. Nadie arreglará tu vida por ti. Nadie te dará el poder que necesitas para ser grande. Ese poder está dentro de ti. Pero solo lo encontrarás si dejas de buscar excusas y empiezas a buscar razones. Nietzsche no odiaba a las personas débiles porque nacieran débiles. Las odiaba porque elegían quedarse así. Porque preferían ser víctimas en lugar de héroes. Porque preferían el consuelo de la mediocridad al riesgo de la grandeza. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en la comodidad de la debilidad o arder en el fuego de la transformación? Piénsalo bien, porque al final todo se reduce a una elección. ¿Seguirás siendo parte del rebaño o te atreverás a ser el lobo que no necesita permiso para vivir según sus propias reglas? La decisión es tuya, y lo que elijas determinará si vivirás como uno más, o si finalmente empezarás a vivir de verdad. Vamos a ir más profundo. Nietzsche no odiaba a las personas débiles porque las considerara inferiores. No las veía como una falla del sistema. Number las veía como el síntoma de algo mucho más grave, algo que corroe a la humanidad desde dentro. Una enfermedad que nos roba la fuerza, la voluntad, el deseo de vivir intensamente. Una enfermedad que, para él, era el mayor enemigo de la vida misma, la resignación. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has rendido antes incluso de intentarlo? ¿Cuántas veces te has convencido de que no mereces más, de que no eres suficiente, de que el mundo es demasiado cruel para ti? Esos pensamientos, esa mentalidad, son los que Nietzsche detestaba con todo su ser. Porque para él, rendirse no era simplemente un acto de debilidad, sino un acto de traición. Traición a ti mismo, a tu potencial, a todo lo que podrías ser. Y aquí está lo interesante. Nietzsche no nació siendo fuerte. No llegó al mundo como una fuerza imparable de voluntad y poder. Al contrario, pasó gran parte de su vida luchando contra su propia fragilidad, contra su propia enfermedad, contra sus propios demonios. Y fue precisamente esa lucha la que le hizo comprender que la verdadera fuerza no se encuentra en el cuerpo, sino en el espíritu. No en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a hacer con ello. Pero vivimos en un mundo que glorifica la comodidad, que premia la pasividad, que celebra a los que se conforman. Y eso es lo que Nietzsche odiaba. Porque para él, la vida no era un lugar para descansar. Era un desafío, una prueba constante, un campo de batalla donde cada día tenías que demostrarte a ti mismo que eras digno de existir. Y no me malinterpretes. Esto no significa que la vida sea una lucha constante contra los demás. Number. Es una lucha contra algo mucho más temible, contra ti mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven en piloto automático? Que siguen las reglas sin cuestionarlas, que aceptan lo que les dan sin pedir más, que pasan sus días esperando un milagro que nunca llega. Nietzsche los llamaba los últimos hombres, y los describía con una brutalidad que te hará temblar. Para él, eran el resultado final de una humanidad que había perdido su chispa, su deseo de crecer, de arriesgarse, de vivir con intensidad. ¿Te reconoces en esa descripción? Si es así, no te preocupes. Este no es el final de tu historia.
Porque, según Nietzsche, todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de convertirnos en algo más, algo mejor. Pero esa transformación no ocurre por casualidad. Requiere una decisión brutal, dolorosa, incómoda. La decisión de destruir todo lo que eres para construir algo nuevo. Esto es lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno. La idea de que debes vivir tu vida como si estuvieras destinado a repetirla una y otra vez, eternamente. ¿Qué significa esto? Que cada decisión que tomas importa. Que cada elección que haces define no solo quién eres, sino quién serás en el futuro. Y si eso no te asusta, es porque no lo has entendido realmente, porque el eterno retorno no es una teoría para estudiar en un libro, es un llamado a la acción, un desafío para vivir con una intensidad que pocos se atreven a experimentar. Y aquí viene la parte más oscura. Nietzsche sabía que la mayoría de las personas nunca aceptarán ese desafío, que preferirán quedarse en la comodidad de su debilidad, en la seguridad de su mediocridad. ¿Por qué? Porque el cambio da miedo, porque la grandeza exige sacrificios que pocos están dispuestos a hacer, porque es más fácil culpar al mundo, a los demás, al destino, que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Pero déjame decirte algo. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti sabe que estás destinado a algo más, porque una parte de ti se niega a aceptar que esta es toda la vida que hay para ti. Y eso es exactamente lo que Nietzsche quería despertar en las personas. Ese fuego, esa rabia, esa insatisfacción que te impulsa a moverte, a luchar, a crear. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo del progreso? No es el fracaso, no es el miedo, no es la crítica, es la apatía. Ese estado de indiferencia en el que nada importa, en el que todo da igual, en el que te conviertes en un espectador de tu propia vida. Nietzsche lo odiaba porque sabía que era el primer paso hacia la muerte espiritual. Y aquí está el punto clave. Estar vivo no significa simplemente respirar. Estar vivo significa sentir, luchar, amar, odiar, experimentar cada momento con una intensidad que te haga temblar. Y eso es lo que Nietzsche quería para ti. No odiaba a las personas débiles porque fueran menos. Las odiaba porque veía en ellas el potencial desperdiciado, las oportunidades perdidas, las vidas no vividas, porque sabía que podían ser mucho más, pero elegía no serlo. Así que aquí está mi pregunta final para ti. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo como uno más en el rebaño, conformándote con lo que tienes, aceptando las reglas sin cuestionarlas? ¿O vas a levantarte, a luchar, a convertirte en algo que ni tú mismo podrías haber imaginado? La elección es tuya. Y como diría Nietzsche, esa elección lo es todo. Así que volvamos a la pregunta más importante. ¿Qué estás dispuesto a hacer para dejar de ser un espectador de tu vida? Porque aquí está el verdadero secreto que Nietzsche nos dejó. No hay redención, no hay salvación, no hay un final feliz garantizado. Solo hay lucha. Una lucha interminable que no promete gloria, pero que te da algo mucho más valioso: significado. El significado de vivir una vida que tú eliges, que tú moldeas, que no le pertenece a nadie más que a ti. Pero no te confundas. No estoy aquí para venderte un cuento de autosuperación barato, no. Porque el camino del que hablo no es bonito, no es cómodo y no es fácil. Es un camino que te exige enfrentarte a todo lo que temes, a todo lo que odias y lo más difícil de todo, a ti mismo. Y aquí entra uno de los conceptos más provocadores de Nietzsche: la muerte de Dios. ¿Qué significa esto? No es una declaración religiosa. Es una metáfora para decirte que ya no hay un árbitro externo, que ya no hay una autoridad universal que te diga qué está bien y qué está mal. Eres tú quien debe definirlo.
Eres tú quien debe crear su propio sistema de valores, su propia moral, su propio propósito. Y eso no es una tarea pequeña. Es un peso que pocos están dispuestos a cargar, porque es mucho más fácil seguir reglas preestablecidas, aceptar verdades ajenas, caminar por senderos ya trazados. Pero Nietzsche diría que esa facilidad tiene un precio: tu alma. Ahora te diré algo que quizá te enfade, pero que necesitas escuchar. Cada vez que buscas a alguien que te diga qué hacer, cada vez que sigues ciegamente a una figura de autoridad, cada vez que te rindes a la inercia de lo que todos hacen, estás matando al potencial que hay dentro de ti. Porque el mundo no necesita más seguidores, el mundo necesita creadores, personas que no solo acepten la realidad tal como es, sino que tengan el coraje de transformarla. ¿Y sabes qué? Eso no significa que tengas que cambiar el mundo entero. A veces, la transformación más revolucionaria es la que haces dentro de ti mismo. Nietzsche creía que todos llevamos un creador dentro, pero para liberarlo, primero debemos pasar por una fase de destrucción. Destruir nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, nuestras excusas. Y esa destrucción duele, pero es el único camino hacia algo real. En este punto, probablemente te estés preguntando, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena vivir con esa intensidad, con esa lucha constante? Y la respuesta es sencilla: depende de ti. Porque Nietzsche no tenía interés en convencerte de nada. No quería que lo siguieras ciegamente ni que aceptaras sus ideas sin cuestionarlas. De hecho, odiaría eso. Nietzsche creía en la independencia, en el pensamiento crítico, en la capacidad de cada individuo para decidir su propio camino. Y ahora te lo dejo claro. Este es tu momento para decidir. Puedes quedarte donde estás, cómodo, seguro, protegido por las paredes de tu zona de confort, o puedes dar un paso hacia lo desconocido, hacia el caos, hacia una vida que no será perfecta, pero que será tuya. Tú eliges. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación. Si todo esto resuena contigo, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo dentro de ti, quiero que lo compartas en los comentarios. Escribe la frase: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es una de las enseñanzas más poderosas de Nietzsche, y quiero ver cuántos de los que están viendo esto están realmente dispuestos a reflexionar sobre su propio porqué. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este no es un espacio para la mediocridad ni para respuestas fáciles. Aquí hablamos de lo que duele, de lo que importa, de lo que transforma. Así que, si buscas contenido que te desafíe, que te saque de tu zona de confort, este es tu lugar. Ahora, volviendo a Nietzsche, hay algo más que necesitas entender. La voluntad de poder es uno de sus conceptos más malinterpretados, pero también uno de los más esenciales. No se trata de poder sobre otros, no se trata de dominar o controlar. Se trata de poder sobre ti mismo, de la capacidad de tomar el control de tu vida, de convertirte en el maestro de tu propio destino. La voluntad de poder no es algo que encuentras fuera de ti. Es algo que debes cultivar desde dentro, algo que crece cada vez que decides actuar a pesar del miedo, cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, cada vez que te atreves a ser diferente. Y aquí está el truco. No necesitas ser perfecto para empezar, solo necesitas empezar. Porque la perfección no es el objetivo es el crecimiento, la evolución, el constante esfuerzo por convertirte en una versión más auténtica de ti mismo. Así que, ¿qué harás ahora? ¿Seguirás esperando un momento perfecto que nunca llegará? ¿Seguirás alimentando las excusas que te mantienen atrapado?
O tomarás el control y empezarás a construir algo que realmente importe, porque no, al final, la única persona que puede salvarte de la mediocridad eres tú. Y como diría Nietzsche, el que no está dispuesto a luchar por su vida no merece vivirla. Este es el momento de actuar. Elige quién quieres ser. Elige cómo quieres vivir. Y recuerda, la lucha no es un castigo, es un privilegio, porque solo aquellos que están dispuestos a luchar tienen la oportunidad de ganar.